Sentémonos, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 401-2013, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, promovida por Edgar Estuardo Ralón Orellana, impugnando los artículos 3, numeral 3, 4, párrafo primero, y 5 y D, y el número 15, todo del acuerdo gubernativo número 239 de 2012. El secretario general adjunto dará lectura a lo conducente de la inconstitucionalidad interpuesta. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, Edgar Estuardo Ralón Orellana promovió acción de inconstitucionalidad general parcial contra los artículos del Acuerdo Gubernativo 239-2012, emitido el 1 de octubre de 2012 por el presidente de la República de Guatemala, el cual contiene el reglamento de corredores. Específicamente, los artículos impugnados son los siguientes: 3, numeral 3, en la parte conducente que refiere como requisito para obtener la licencia de corredor, tener preparación o experiencia laboral en materia comercial y o en bienes raíces, la que no podrá ser menor de 3 años y que deberá comprobar con certificado, título, diploma o constancia laboral que para el efecto extidan los establecimientos o instituciones públicas o privadas respectivamente. 4. Párrafo primero, específicamente en la parte que dispone como uno de los requisitos de la solicitud de licencia de corredor, la proposición de 2 profesionales de las ciencias económicas que declaren sobre preparación o experiencia laboral, honradez, conducta del solicitante. Número 4 de ese mismo artículo, que refiere que a la solicitud indicada debe adjuntarse declaración jurada por medio de la cual las personas propuestas declaren sobre la preparación o experiencia laboral, conducta y honorabilidad del solicitante. La totalidad del artículo 5, referido a la constitución de garantía fiduciaria que debe constituirse si el Ministerio de Economía estima procedente conceder la licencia de corredor, y también la totalidad del artículo 15, que regula los requisitos del contrato de corretaje. A juicio del accionante, los preceptos reglamentarios mencionados violan los siguientes artículos de la Constitución Política de la República. El 2, que consagra el principio de seguridad jurídica porque los artículos cuestionados rebasan lo regulado en el Código de Comercio, tal como que para ser corredor se exija contar con preparación o experiencia laboral en materia comercial y o en materia de bienes raíces. El 43, al limitarse la libertad de industria, comercio y trabajo. El 157, porque estima vulnerado el principio de potestad legislativa, la cual corresponde únicamente al Congreso de la República, ya que una norma de naturaleza reglamentaria no puede contradecir el contenido de disposiciones legales. Y el 175, que hace referencia al principio de jerarquía constitucional, porque resulta contraria a la Constitución la norma que no es congruente con un cuerpo normativo superior. Por lo anterior, solicitó que se declare con lugar la inconstitucionalidad general parcial de las normas reglamentarias objetadas, las cuales deben quedar sin vigencia. A la vez solicitó emitir un fallo exhortativo, requiriendo al presidente de la República reformar dentro de un plazo razonable el artículo 3 impugnado, a efecto de que se reconozca que las personas jurídicas también pueden ser corredores y obtener del Ministerio de Economía la licencia respectiva de corredor, conforme a los requisitos establecidos para el efecto, los cuales deben ser congruentes con el Código de Comercio. A los intervinientes en la presente audiencia se le advierte que, de conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas de este tribunal, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento salvo autorización previa del presidente, concretarse al asunto planteado y ser breves, concisos y precisos en su exposición. Para ese efecto, las partes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra
el interponente de la inconstitucionalidad y solicitante de la vista pública, abogado Edgar Estuardo Ralón Orellana, quien actúa con su auxilio y con el de las abogadas María Eugenia Rivera Lacay y Susan Andrea Campoy Uribe. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En el expediente 401-2003 se plantea una inconstitucionalidad de las partes conducentes de un reglamento de corredores que fue emitido por el presidente de la República mediante el Acuerdo Gubernativo 239-2012. Dentro de la primera parte conducente impugnada se encuentra el artículo 3, numeral 3, que a criterio de hacer una contrastación con la Constitución Política de la República violenta el artículo 2 de la Carta Magna. El artículo 2 se considera vulnerado en virtud de que este artículo 3, numeral 3 del Reglamento de Corredores establece que únicamente pueden optar a ser corredores de bienes raíces o corredores en general aquellas personas que tengan una experiencia de 3 años o más en materia comercial o de bienes raíces y que tengan un título o constancia que acredite tal experiencia obligatoria de 3 años. Cabe destacar que el primer defecto de la norma que se impugna es que la función del corretaje de bienes raíces no es lo único que se regula en el capítulo de corredores del Código de Comercio. En el capítulo de corredores del Código de Comercio se regula al corredor como un auxiliar del comerciante que pone en contacto a 2 personas para celebrar un negocio, y este negocio no necesariamente es de bienes raíces, puede ser cualquier tipo de negocio o contrato mercantil que no esté vinculado con una transacción inmobiliaria, por lo que el primer defecto de la norma impugnada es que requiere una experiencia en materia comercial y o bienes raíces, lo cual no es algo que requiera la norma superior. Adicionalmente, la Corte de Constitucionalidad en doctrina legal ha indicado que la facultad reglamentaria no es absoluta y no se pueden establecer en un reglamento o en un acuerdo gubernativo requisitos que contravengan o alteren lo que la disposición legal establece. En ningún momento la ley superior, en este caso el Código de Comercio, establece como requisito que deba existir para el corredor tener una calidad de experiencia o preparación por más de 3 años. Este es un requisito que está en una norma inferior. Debemos recordar que el artículo 6 del Código de Comercio indica que los comerciantes pueden serlo personas individuales o jurídicas que conforme al Código Civil sean hábiles para contratar, por lo que la simple habilidad y capacidad de adquirir derechos y obligaciones para contratar para la ley es suficiente para que una persona pueda ser comerciante o auxiliar del comerciante. Entonces, este requisito especialísimo que se pide en el acuerdo gubernativo contraviene la ley ordinaria. El principio de seguridad jurídica se ve atentado en virtud de que no es lógico y razonable este requisito reglamentario, ya que tergiversa el espíritu de la ley. Como corolario a esta situación, como ya venía indicando, quiero reiterar que no toda actividad de bienes raíces es mercantil. Si bien se quiere hacer una identidad del corretaje en el reglamento como un corretaje especial de bienes raíces y el Código de Comercio regula la figura de corredor de una manera más amplia, si profundizamos un poco más en las negociaciones inmobiliarias, no siempre son mercantiles. 2 personas individuales no comerciantes pueden pedir el apoyo de alguien que medie o los puede poner en contacto una persona para que negocien, y esa transacción es de naturaleza civil si actúan 2 personas no comerciantes, por lo que pedir en un reglamento, acuerdo gubernativo, que tengan que tener una preparación obligatoria de 3 años y darle el tinte de que es necesariamente un negocio mercantil porque se está desarrollando la figura de corretaje del Código de Comercio sería impreciso, ya que existen transacciones inmobiliarias de naturaleza civil.
De esa cuenta se vulnera también el artículo 157 de la Constitución de la República, que contiene la potestad legislativa exclusiva al Congreso de la República, ya que, como se ha venido indicando, un reglamento no puede tergiversar o contrariar el espíritu de la ley. Y por ende también se está lesionando el principio de jerarquía constitucional, el cual establece que una norma inferior no puede contravenir, tergiversar o restringir lo que la ley establece. Otro de los preceptos impugnados de este reglamento es el artículo 4, párrafo primero y numeral 4. En este apartado se indica que la solicitud del interesado debe ser dirigida al Ministerio de Economía, pero debe ser propuesto por 2 profesionales de las ciencias económicas que declaren sobre la preparación o experiencia laboral, honradez y conducta del solicitante. Y esa declaración jurada también debe contener que la persona es honrada y que tiene una buena conducta. Lo anterior, que es un requisito reglamentario, no lo establece el Código de Comercio. Y la imposición de un requisito de que 2 profesionales de las ciencias económicas declaren sobre la preparación de un solicitante para ser corredor constituye una invasión a una actividad que le es propia a las instituciones educativas autorizadas, tales como el Ministerio de Educación o las universidades del país. Además, se impone que bajo juramento 2 profesionales declaren sobre la conducta de honorabilidad del solicitante, y cuando la ley de la materia para el comerciante y auxiliar, como he manifestado, únicamente pide que sea hábil para contratar y obligarse, por lo que estamos también en la presencia de un requisito que contraviene y tergiversa el espíritu de la ley y por ende se violenta el principio también jurídico, no solo de seguridad jurídica, porque no es lógico, razonable esta reglamentación que contraviene la ley, sino el de potestad legislativa y el de jerarquía constitucional. Existe también una impugnación que se hace en la parte conducente. Tal vez antes de pasar al anterior, quiero destacar que la Corte de Constitucionalidad en Gaceta número 57, expediente 1048-99 de sentencia del 2 de agosto del 2000, resaltó que debe repararse en la gradación de las leyes que integran nuestro sistema legal, en el que, teniendo como pináculo la ley suprema, a este le siguen leyes constitucionales y luego las ordinarias. Después de las leyes ordinarias encontramos la sanción y promulgación de acuerdos y reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, pero estos no deben alterar el espíritu, y en las normas que se impugnan se está alterando el espíritu de la ley, poniendo requisitos que impiden una labor libre de la actuación de un corredor. Se impugna también la totalidad del artículo 5 de este acuerdo. El artículo 5, a nuestro criterio, vulnera o viola el artículo 157 de la potestad legislativa y el artículo 43, que regula la libertad de industria, comercio y trabajo. Este artículo 5 que se impugna indica que tiene que el solicitante, después de haber cumplido los requisitos y que sean analizados por el Ministerio de Economía, que previo a conseguir licencia tiene que solicitar al interesado que cumpla con constituir una garantía mediante fianza por un monto de 25,000 quetzales, la cual deberá formalizar mediante la presentación de la póliza emitida ante las instituciones legalmente autorizadas en el país. Este requisito de pedirle una fianza de 25,000 quetzales y en caso no otorgarla, no se le otorga la licencia de corredor, no es un requisito establecido por el Código de Comercio. En el Código de Comercio no se identifica la figura de corredor estrictamente a las transacciones de bienes raíces y a ningún comerciante, a ningún otro auxiliar del comerciante se le pide una fianza para poder actuar en el mercado, por lo que pedirle una fianza de 25,000 quetzales como requisito reglamentario a alguien
para que pueda optar a ser un corredor es un requisito que contraría la ley y es atribuirse vía reglamentaria potestad legislativa. Además, que la Corte de Constitucionalidad en doctrina legal ha indicado que la libertad de industria, comercio y trabajo puede ser limitada por la ley, pero para eso deben darse dos requisitos: que la restricción esté contenida en una disposición emitida por el Congreso de la República. Este no es el caso, pues si no se otorga la fianza, no se da la licencia de corredor, pero no es un requisito establecido en una disposición del Congreso, sino es en un acuerdo gubernativo. Y además, que esta disposición del Congreso que limite la libertad de industria, comercio y trabajo tenga motivos sociales o de interés nacional, que tampoco es el caso, ya que estamos ante un supuesto discriminatorio de una fianza que no se le pide a ningún otro comerciante ni auxiliar de comercio. Por lo tanto, esta norma, este artículo 5, vulnera el artículo 43 de libertad de industria, comercio y trabajo. Se impugna además el artículo 15 del acuerdo gubernativo. En el artículo 15 se establecen los requisitos que debe llenar un contrato de corretaje. 7 requisitos enumerados que de no cumplirse no se tiene como válido un contrato de corretaje. El Código de Comercio no pide ningún requisito para un contrato de corretaje. Es más, el encargo que se haga a un corredor puede ser verbal, por lo que poner en un reglamento requisitos para la existencia de un contrato también atenta contra el principio de seguridad jurídica y el de potestad legislativa. Y para finalizar, se hace dentro de la acción un señalamiento que consideramos que se puede incurrir en una inconstitucionalidad por omisión en este reglamento, ya que no se vislumbra en el reglamento la posibilidad de que una persona jurídica pueda optar a una licencia de corredor. Cuando uno ve los requisitos para optar a corredor, solo puede ser una persona individual, mayor de edad, situación que es discriminatoria y que deja por fuera que una persona jurídica pueda optar a una licencia de corretaje. En Guatemala no existe una disposición específica que regule la inconstitucionalidad por omisión, pero debemos advertir que esta sí es posible cuando se impugne una regulación insuficiente o discriminatoria, ya que en estos casos sí concurre un señalamiento concreto a la norma, reglamento o disposición de carácter general, de la cual se pretende que la Honorable Corte haga un examen y por medio de la cual se concrete una omisión impugnada. La Corte de Constitucionalidad, de hecho, ha examinado casos como ocurrió en los expedientes 174-94 y 63-2009. En el presente caso, se somete a examen una regulación discriminatoria, pues, según el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 239-2012, para ser corredor se requiere ser persona individual mayor de edad, lo cual discrimina a las personas jurídicas. Se infringe directamente el artículo 6 del Código de Comercio, que claramente indica que para ser comerciante toda persona individual o jurídica hábil para contratar y obligarse puede ser comerciante. Y el artículo 292 del Código de Comercio, dentro del capítulo del corretaje, indica que es corredor el que en forma independiente y habitual pone en contacto a personas para que celebren un negocio, por lo que no excluye que el corretaje pueda ser realizado por una persona jurídica. En ese caso, solicitamos dentro del expediente pueda dictarse una sentencia en un apartado de la sentencia, exhortando al presidente de la República a modificar el acuerdo gubernativo impugnado específicamente para reconocer que las personas jurídicas también pueden optar a tener una licencia de corretaje. De esa cuenta, solicito respetuosamente al Honorable Tribunal Constitucional una reiteración de la solicitud de la suspensión provisional de las normas impugnadas, en virtud que está causando una incertidumbre dentro del mercado de bienes inmobiliarios la participación o no de un mediador, el cual no sabe
si tiene que tener la licencia para poder poner en contacto a dos personas para tener un negocio, para que se celebre un negocio jurídico, o incurriría en una ilegalidad si no cuenta con esta licencia que tiene requisitos que exceden el espíritu de la ley, por lo que se reitera la solicitud de suspensión provisional de las partes impugnantes. Y al momento oportuno de dictar sentencia se solicita se declare con lugar la inconstitucionalidad planteada y se expulsen del ordenamiento jurídico las normas atacadas en el expediente de inconstitucionales. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.